Yo como ministro arquitecto puse el fundamento. Vio el fundamento de Isabel. Es una parte importante, no es visible. Uno dice qué lindo el fundamento de tu casa. Uno dice qué linda la casa. Y el apóstol es que es el fundamento, que no se ve. Pero es muy importante, es esencial, pero no se ve. En lugar de ir así, estimados pastores, hermanos, hermanas en el Señor, para nosotros es grato tenerles acá reunidos para tener que compartir un importante tema de la palabra del Señor. Tenemos el agrado y el privilegio de contar en medio nuestro con nuestro pastor Ricardo Rodríguez, un exponente de la palabra del Señor. Así que vamos a prepararnos. Yo sé que vienen muchos de camino y esperamos que sea de mucha bendición. Abra su corazón al Señor. La palabra de Dios es: el que tiene hambre, coma, que tiene sed, beba. Así que venimos con hambre de recibir del Señor. Voy a pedir a mi pastor Nelson Escobar que le dé una oración a Dios. Luego nuestra apóstol Karen nos va a dirigir con un coro de alabanza. Vayamos preparando el corazón. Nos colocamos de pies. Padre, en esta tarde te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor a ti por el privilegio de podernos reunir en este lugar que ha sido consagrado para bendecir tu nombre, por el privilegio que nos has dado porque has cubierto, Señor, nuestra desnudez y has saciado nuestra hambre hoy día. Gracias, Señor, porque nos has librado del peligro de la vida. Gracias, Señor, por darnos este tiempo en que vamos a entrar en este tiempo de enseñanza de tu palabra. Te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que no hemos alcanzado a hacer. Te pedimos, Señor, que tu gracia descienda sobre este lugar, sobre este varón que trae una palabra de enseñanza a nosotros. Que tu gracia, Señor, le rodee, que el Espíritu Santo derrame sobre él palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, Señor. Y que nosotros, los receptores, Señor, podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, en esta tarde tu palabra. Padre, te rogamos por todos los que están presentes ya en este lugar. Padre, que cada uno de nosotros, que con el deseo que hemos llegado de aprender de ti, podamos gozarnos en esta tarde. Despejamos los aires de este lugar. Señor, todo lo que nos glorifica. Gracias a ustedes por estar aquí. Un día lunes, día de descanso de los pastores, se supone.
¿Ya? Se supone nomás. Así que un gran privilegio para mí. Estoy viniendo a unas conferencias en Colombia, donde estábamos con los líderes de denominaciones, para hablar de un tema, cómo transformar la nación para Cristo. Así que algo de esto vamos a estar hablando en este día. ¿Está bien? ¿Cómo podemos ir produciendo una influencia cristiana en la sociedad? Si usted ve que me duermo un poquito, me despierta porque vengo casi sin dormir, ¿ya? Así que, pero estoy con una súper alegría, súper gozo de estar acá. Vamos a orar al Señor pidiéndole que Él nos hable. ¿Le parece? Porque yo voy a compartir algunas cosas, pero es la revelación del Señor lo importante. Así que digámosles, Espíritu Santo, dígale conmigo así, Espíritu Santo, abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti, quiero escuchar palabra tuya, tráeme tu revelación, en el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 5, verso 13, dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero, y alumbra así a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que somos llamados a ser sal y luz. Lo interesante es que la sal, para que tenga efecto, yo de cocina no sé nada, pero me doy cuenta que para que tenga efecto en la comida tiene que estar dentro de la comida. ¿Están de acuerdo ustedes, amas de casa? Si está fuera de la comida no hace efecto en la comida. Así que Dios nos llamó a ser la sal de la tierra, la sal del mundo. Quiere decir que tenemos que estar dentro del mundo. Tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo. Pero no somos, pero estamos, pero sin ser, pero sí estar. Hay una diferencia entre estar y ser. Estamos allí, pero no somos del mundo. Pero somos llamados a ser esa sal del mundo. Algunas veces esa sal tiene que manifestarse desde las azoteas, como dice la palabra. Y otras veces tiene que ser como una levadura escondida que leuda toda la masa. Hay veces tendremos que estar escondidos, pero estamos. Y otras veces tendremos que ser muy públicos. Y Dios, su Espíritu Santo, nos tendrá que guiar cuál es la estrategia correcta en cada momento. Cuando hablamos de evangelizar, coronel, porque estamos hablando de coronel mayormente, estamos hablando, y generalmente entendemos, cómo llevamos el Evangelio a los que no conocen. ¿No es cierto? La palabra del Señor. ¿Qué porcentaje de evangélicos hay en Coronel? ¿Alguien me puede decir? ¿Aproximadamente? 62%. ¿Es oficial? 62%. Bueno, ¿y esta sociedad la vemos transformada por el Evangelio? Pero somos 62%. ¿Y cómo somos 62% y no hemos podido transformar la sociedad? Es importante preguntarnos eso. Ahora, no crea que yo lo he visto solamente aquí. Lo he visto también en Curanilahue, ahí donde es mi amigo. Lo he visto en Guatemala. Lo he visto en Uganda, donde la mayoría de la población son evangélicos, pero no se ha producido una transformación en la sociedad. Y la pregunta es por qué. Y quisiera que hoy reflexionáramos un poquito sobre este tema. Y luego yo voy a hablarles como una hora más o menos. Y luego quiero, si ustedes tienen preguntas, comentarios breves, así lo charlamos. ¿Les parece? Que en lugar de una prédica esto sea más una charla. ¿Está bien? Bueno. Entonces, cuando hablamos de evangelizar, tenemos que entender que evangelizar no es solamente evangelizar personas, que es el concepto que generalmente tenemos. Le hablo a una persona de Cristo, se entrega a Cristo, no, pero yo la evangelicé. Ese es el concepto que manejamos. ¿Un concepto correcto? Es correcto. Es lo que Jesús hizo con la mujer samaritana, con Nicodemo, con las grandes multitudes. Él evangelizaba a las personas. Sin embargo,
este concepto de evangelización no es suficiente. Es una parte muy importante, pero no es suficiente. No solo hay que evangelizar las personas, sino hay que evangelizar las ideas. Hay que evangelizar la mente. Hay que evangelizar aquello que se considera verdad. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Así que está diciendo acá que no nos conformemos con la manera de hablar, con la manera de pensar de este siglo, sino que nos renovemos. ¿Está escuchando atrás? Tenemos un problema, ¿eh? No, es batería. ¿Aló? Batería. ¿Aló? Así que estamos hablando de evangelizar las ideas. No es solamente evangelizar personas. Tenemos que evangelizar las ideas para producir un cambio en la sociedad. Cuando Jesús andaba por aquí, decía lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que estaba diciendo era que los principios del reino de Dios se habían acercado a la tierra. Realmente eso ocurrió. La manera de pensar del reino de Dios se acercó. No es que se estableció plenamente, pero se acercó y la humanidad cambió, como les voy a decir en unos minutos, que me es muy importante contarles esto. Entonces, el reino de los cielos realmente se acercó. ¿Qué significa cuando algo se acerca? Que estaba lejos y ahora se aproximó. No es que se estableció completamente, pero se aproximó. Algo pasó en la sociedad de aquel tiempo, en el mundo de aquel tiempo, que transformó la sociedad. De ahí la importancia. Jesús no solamente evangelizó personas, evangelizó las ideas. El próximo campo misionero, el próximo desafío, ustedes lo ven en las leyes que están viniendo sobre Chile, es una cuestión de ideas. Tendremos que desafiar las ideas, si no, nuestras iglesias seguirán creciendo por un tiempo y luego veremos el efecto de la sociedad sobre la iglesia. Sí. Yo vengo de Europa. 50% de los países donde estoy, la población es atea. Europa, cuna de la Reforma. Europa, donde salieron tantos misioneros, es atea, porque el pensamiento fue dominado por lo que llamamos una línea de pensamiento, si lo quiere llamar de una manera más sofisticada, cosmovisión, dominó esas sociedades. Se viene para Chile eso, se viene para Chile. Y más rápido, y más temprano que tarde. Se viene muy rápido. ¿Cómo Jesús evangelizó el pensamiento? Aquí hay un pensamiento establecido. Aquí en Coronel hay pensamientos establecidos. Los tenemos que desafiar. ¿Cómo hizo Jesús? Hay un pensamiento establecido. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. ¿Qué significa? Pero yo os digo. Les voy a hablar de otra manera de pensar. Ustedes están pensando así hasta ahora. Amad a vuestro enemigo, amad a vuestro prójimo y aborreced a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? No, al enemigo es ojo por ojo. No, amad a vuestros enemigos. Es un cambio de mentalidad. Sí. No sé si alcanza a comprender el cambio que Jesús estaba proponiendo, un cambio revolucionario de mentalidad. No, Señor, al amigo, no, al enemigo ahora que amar. ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? El sábado. ¿Por qué no sanaba los días miércoles? Se hubiera evitado un montón de problemas, ¿no le parece? ¿Por qué no sanaba los días domingo? ¿Por qué no sanaba los días martes? No, sanaba el día sábado. Jesús lo que estaba haciendo era desafiando el pensamiento establecido. ¿A qué somos llamados, cristianos? A desafiar el pensamiento establecido. No te quedes con que lo que está establecido es lo verdadero. No, Señor, lo desafiamos. Y Jesús comía con los pecadores. Un momentito.
dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús dijo, yo ando con quien quiero y tengo una identidad en Dios. ¡Wow! Y no me interesa lo que digan los demás. Y le decían, pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo comes con publicanos y pecadores? Él dijo, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No puede ser que coma con los publicanos, recaudadores de impuestos, traidores a la patria, ladrones. Sí, con esos como. Y una mujer se acercó y ungió a Jesús con perfume. Era una mujer pecadora. ¡Wow! Y Simón, el fariseo, era en la casa de él. Así que dijo, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué tipo de mujer es esa. Y Jesús dijo, Simón, lo sé. Ay, qué bueno, Jesús, porque esa es una mujer pecadora, adoradora, Simón. Es una mujer adoradora. Es una mujer adoradora, Simón. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Y cuando un grupo de personas está poniendo una cantidad de dinero y todos le dicen, Jesús, mira qué tremenda la gente que pone esa cantidad de dinero, Jesús dijo, no me impresiona. Esa mujer me impresiona. Pero Jesús, eso es una pobre diabla. Tiene 2 monedas, se va. Esa mujer me impresiona. Estos no, me impresiona. Desafiamos lo establecido. Y lo que entra por la boca no contamina el hombre. ¿Cómo que? No, sino lo que sale de la boca. Y cuando oren, no, háganlo en secreto. ¿Qué? Y cuando den limosna, ahí sí, no, ahí también háganlo en secreto, que una mano no se entere lo que hizo la otra. Esto es revolucionario, está colocando toda una cantidad de pensamientos. ¿Y los niños? ¿Qué valen los niños? De ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Qué vale la mujer? Nada en ese tiempo. Venía el pensamiento griego y romano que decía que la mujer no valía nada. Y Jesús se pone a hablar con una mujer a solas. Cuando vienen los discípulos, ¿qué comentan entre ellos? ¿Recuerdan? ¿Cómo Jesús está hablando con una mujer a solas? Jesús dice, sí, estoy hablando con una mujer a solas. ¿Cuál es el problema? Porque en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Y empezó a desafiar el pensamiento y a cambiarlo. Y lo cambió de tal manera, hermanos, que cuando los cristianos llegaron a Roma, se produjo una revolución cultural. Tardó un poco, sí, pero se produjo. La primera revolución que se produjo fue lo siguiente. Los niños en Roma, cuando nacían débiles, deformes, cuando nacían sordos, cuando nacían ciegos, cuando tenían el síndrome de Down, cuando la familia era muy numerosa, entonces los mataban. No es que los mataban a escondidas, no. Platón decía, a los niños débiles y deformes no hay que criarlos, hay que matar. Platón. Séneca, pensador romano, decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles o deformes, los ahogamos. Es decir, no se hacía a escondidas. Era lo normal, era el pensamiento habitual. La gente se había acostumbrado y habituado a proceder así. Y de pronto aparece una nueva verdad. De los niños es el reino de los cielos. No cometerás infanticidio, empezaron a decir los cristianos. ¿Y sabe lo que pasó? Los cristianos comenzaron a recoger los niños de la calle, los que iban a ser asesinados, los que habían dejado abandonados en el desierto y se los llevaron a vivir con ellos. El emperador romano tomó a un hombre que se llamaba Benigno y lo mandó a matar por el hecho de haber recogido niños de la calle. Hoy nosotros le levantaríamos un monumento a él, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo no era así. Los cristianos comenzaron a cambiar la mentalidad. Y miren lo que lograron. En el año 374 después de Cristo, durante el reinado del emperador Valentiniano, lograron, ¡wow!, que la ley cambiara. Y por primera vez en la historia hubo una ley que decía así: cualquiera que matare a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de infanticidio.
cualquiera que abandonare a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de abandono. Y eso se hizo ley en el Imperio Romano. Se dejaron de matar a los niños. Y esa ley fue a todos los países del mundo hasta hoy. Y si tenemos una legislación que dice que hay que proteger a los niños, ¿sabe de dónde sale? Del año 374, donde los cristianos se levantaron en forma valiente y cambiaron la mentalidad. Y dijeron, los niños son del reino de los cielos y no los matarás. Así hicieron los cristianos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cambiar el pensamiento. Producir un cambio de mentalidad en una sociedad. Si no producimos un cambio de mentalidad, nos quedaremos con cambios individuales, lo cual es muy importante, pero hay que hacer ambos. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer en Grecia y en Roma, siempre hablo de Grecia y Roma porque era la cultura dominante, la greco-romana era la cultura dominante en ese tiempo. Pensaba que la mujer era una sinvergüenza y vil, que no debía hablar en público, no tenía derechos, no era ciudadana, no podía poseer sus bienes, no tenía derecho con quién casarse, a elegir con quién casarse. Y de pronto vino un nuevo pensamiento. En Cristo Jesús, del apóstol Pablo, no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo. ¿Sabe lo que produjo eso? Que se dictara una ley que se llamaba Código Teodosiano. Y esa ley comenzó a darle derechos a las mujeres como nunca antes. Uno de esos derechos fue, eligieron por primera vez con quién casarse. Hasta ese tiempo no pueden. Así que, hermanas, si han podido elegir con quién casarse, sepan que se lo deban al Código Teodosiano, que lo hicieron los cristianos en el siglo V. ¿Ya? Y de allí se estableció esa cultura que la mujer pudiera elegir con quién casarse. Los cristianos lo hicieron. ¿Qué pasó con el valor de la vida? Los romanos tenían el Coliseo romano y los gladiadores se presentaban delante del César y decían, César, los que van a morir te saludan. Es decir, era un canto a la muerte. La vida no tenía mucho valor. De los últimos 50 emperadores, 37 fueron asesinados o se suicidaron. Solo 13 murieron de muerte por enfermedad o muerte natural. 37 murieron antes de tiempo, porque la vida no tenía valor. Los romanos, cuando sentían frustrados, angustiados o derrotados, tenían un dicho entre ellos, córtate las venas, y se suicidaban. Porque cada uno es dueño de su vida. Pero de pronto aparece un nuevo pensamiento. La vida no te pertenece, le pertenece a Dios. ¿Vieron que mucha gente está diciendo, la vida le pertenece a la madre, la vida... No, la vida le pertenece a Dios. Y de ahí partimos. Y cuando partimos de ahí, entonces otra es la cosa. Y los cristianos comenzaron a predicar eso. Y lograron establecer eso como verdad. ¿Y sabe lo que ocurrió? Los suicidios disminuyeron. Pero ocurrió algo más. Ocurrió algo más. La vida era de los fuertes en el Imperio Romano. Había una filosofía que se llamaba estoicismo, que decía, la vida es de los fuertes, a los débiles hay que ayudarlos a morir. Así que, por eso generalmente, cuando dos gladiadores se enfrentaban, al vencido, el gladiador vencedor le preguntaba al César, ¿quiere que viva? El César le preguntaba a Roma, al pueblo del circo. Y la gente alzaba el dedo diciendo que viva, o bajaba el dedo, que muera. Quiero decirle que el dedo siempre iba para abajo, porque al derrotado había que ayudarlo a morir. El mundo era de los fuertes, pero ahora aparece un nuevo principio. Oh, de un tal Jesús. Dice así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya no es de los fuertes. Sí, porque tuve hambre y me ayudaste a morir, me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve enfermo, me visitaste. Todo esto, situaciones de debilidad, el Señor dice, no lo ayudes a morir, ayúdalo a vivir. Y esta situación
cambió el concepto de la vida. ¿Y sabe qué pasó? En el año 395 después de Cristo, los cristianos lograron abolir el Coliseo romano para siempre. Después de 7 siglos de existencia, donde miles de gladiadores fueron asesinados, los cristianos lograron dar término a los juegos del Coliseo romano y nunca más se restauraron. Eso lo hicieron los cristianos. ¿Y qué pasó con la esclavitud? Bueno, todos tenían esclavos, griegos, romanos, y hasta los cristianos tenían esclavos. Cuando de pronto aparece este hombre maravilloso, apóstol Pablo, y dice, en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, sino todos son uno. ¿Usted vio la carta que Pablo le envía a Filemón? ¿Leyeron la carta de Pablo a Filemón? Le habla sobre un esclavo que se llamaba Onésimo. Y le dice, no lo trates más como esclavo, trátalo como hermano. Y pone las bases del término de la esclavitud. Eso lo hicieron los cristianos. Pero no pudieron terminar con la ley. No lo lograron. Entonces los cristianos tomaron una decisión. No podemos terminar con la ley, pero sí podemos liberar a nuestros esclavos. Y empezaron a liberar a los esclavos por miles. Había un padre de la iglesia que se llamaba Ambrosio, cristiano comprometido, y él comenzó a decir lo siguiente: a los esclavos lo que tenemos que hacer, ya que no pudimos terminar con la ley, tenemos que comprarlos, educarlos, liberarlos. Comprarlos, educarlos, liberarlos. Eso significa una tremenda inversión. Imagínense, había que pagar para comprarlos, pagar para educarlos y después liberarlos, dejarlos libres. Así que el cristiano no recibía ningún beneficio, solamente gastos. Pero así, ¿sabe qué pasó? Terminaron con la esclavitud en los hechos. Pero en el siglo XVII se restauró la esclavitud. Las naciones europeas vieron que podían tener mano de obra gratis de África. Y comenzó el tráfico de esclavos. Siglo XVII. Y en el siglo XIX se levanta un cristiano. Un hombre que quería ser pastor evangélico. ¿Ya? Se llamaba William Wilberforce. Y este hombre se introduce en el Parlamento británico. Encuentra la puerta para ser parte de lo que se llama la Cámara de los Comunes. Y comienza a presentar proyectos para terminar con la esclavitud. Cada proyecto que presentaba se lo tiraban abajo. 30 años luchó. Y después de 30 años de lucha, logró que la esclavitud se aboliera en Inglaterra. 2 días después, murió. Y sus últimas palabras fueron: gracias, Señor, porque me has permitido ver el día en que Inglaterra tuvo que pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. Esto se debió a la obra de un cristiano. Y si usted va al Parlamento inglés, puede encontrarlo entre los 12 hechos más importantes de la historia de Inglaterra, lo que hizo William Wilberforce, un cristiano, al terminar con la esclavitud. Los cristianos fueron tremendos en cambiar situaciones, cambiaron leyes, produjeron nuevas maneras de pensar. ¿Se da cuenta cómo el reino de Dios se acercó? ¿Lo va comprendiendo? Es decir, el mundo comenzó a cambiar en su pensamiento. Los niños ahora eran apreciados. La mujer comenzó a crecer también en cuanto a su estatus. La vida comenzó a tener otro valor. Los esclavos fueron liberados. El mundo cambiaba. El cristianismo cambió el mundo. El reino de los cielos se acercó. Y entonces, si la vida tenía valor, había que protegerla. Había que protegerla. Entonces, los cristianos crearon una institución que se llama los hospitales. Lo crearon los cristianos. Año 369 después de Cristo, un cristiano que se llamaba Basilio levantó el primer hospital. Y el primer hospital en Occidente lo levantó una mujer que amaba a Dios, se llamaba Fabiola. Y Fabiola levantó el primer hospital en Roma. Era una mujer que tenía mucha plata, dedicó toda su fortuna a levantar. Ella fue discipulada por un hombre que amaba mucho a Dios, que se llama Jerónimo, ¿ya? Y esta mujer, entregada completamente al Señor, dedicó toda su fortuna a levantar el primer hospital en Roma. Es interesante, levantó un hospital, no una iglesia.
Me llama la atención. No tanto. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos no tenían templos hasta el siglo IV después de Cristo. Así que levantaban otras cosas. Los cristianos fueron los primeros que levantaron las escuelas para mujeres. Porque la mujer, como no tenía valor en Grecia y en Roma, ¿por qué tenía que educarse? Si usted va hoy a India, yo cuando empecé a ir a India 20 años atrás, más del 50% de las mujeres eran analfabetas. Hoy ese índice cambió un poquito, mejoró un poquito. ¿Por qué? Porque la mujer, aún en las culturas donde el cristianismo no influyó, todavía tiene poco valor. Todavía no tiene el derecho a elegir con quién casarse, todavía hoy, siglo XXI. Y el cristianismo produjo un tremendo cambio cultural, un tremendo cambio en la sociedad. Y entonces, los hospitales fueron creados, las primeras escuelas para mujeres, porque ahora si la mujer era igual al hombre, uno en Cristo también tenía que educarse. Y los cristianos fueron los primeros que levantaron escuelas para mujeres. Los cristianos levantaron los jardines infantiles, como los conocemos hoy, los preescolares, porque había que cuidar a los niños de que eran pequeños. Los cristianos levantaron las escuelas dominicales, que era para enseñar a los niños a leer en plena revolución industrial, cuando los niños trabajaban 18 horas por día. Fueron los cristianos los que levantaron, no va a creerlo, las universidades, tal cual las conoces hoy. Fueron los cristianos quienes las levantaron. Todas las universidades, la primera fue la de Bolonia, la segunda la de París, tenían fundamentos bíblicos. Las otras universidades, todas en Europa, tenían fundamentos bíblicos, incluyendo Oxford y Cambridge en Inglaterra. Y luego las universidades en Estados Unidos, Harvard, Princeton, Yale, todas fueron fundadas con principios bíblicos y por iglesias evangélicas, esas tres. ¡Qué tremendo! ¿Y hoy qué son las universidades? ¿Se habla de Dios en las universidades? Son fuentes de ateísmo, siendo que las universidades las crearon los cristianos. No una universidad, no estoy hablando de la universidad católica, estoy hablando de la universidad como institución. La primera universidad, la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la décima, y la 20ª, todas fueron creadas por cristianos y con principios bíblicos. ¿Sabe para qué en las universidades al principio? Para preparar misioneros. Para eso eran. Se les enseñaba 7 disciplinas básicas. Bueno, y ahí podríamos hablar mucho más. Lo que quiero ejemplificarles con esto, podría darles mucho ejemplo. La Cruz Roja, levantada por un cristiano. La carrera de enfermería. ¿Hay alguna enfermera acá? ¿Alguna enfermera o enfermero o que está estudiando? ¿Asistente de enfermera? No hay nadie. Entonces no les digo. Entonces, la carrera de enfermería, levantada por una cristiana comprometida. Así que los cristianos hicieron cosas que producían un cambio en el pensamiento, y al producir un cambio en el pensamiento, producían un cambio en la sociedad. Sí. Somos llamados a esto, amados. Somos llamados a producir cambios en los pensamientos, a discutir pensamientos que se levantan contra el conocimiento del Señor. Sí. A orar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A recibir revelación de Dios que va por encima de la razón humana. Sí. Pero no significa que es irracional. No es irracional, sino que sigue la razón de Dios. Sí. Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Su forma de pensar es más alta, es distinta a nuestra forma de pensar. Entonces nuestro pensamiento es racional, pero con la razón de Dios. No con la razón humana que se limita a eso. Bueno, así que me gustaría hablarles más de esto, pero en realidad, como quiero compartir muchas cosas con ustedes, pasamos a otro punto. ¿Cuál es la conclusión de este primer punto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. El miedo al pensamiento.
Un cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. ¿Por qué eres cristiano y no eres ateo? Sí. Y también tienes que saber lo que no crees y por qué no lo crees. No solamente lo que crees. ¿Por qué no eres ateo? Wow. Y empezamos a meternos en las universidades y en los colegios y en el arte y en la política y en los negocios. Y comenzamos a derrotar el dualismo. Déjeme explicarle un poquito qué significa dualismo. Dualismo significa llevar una vida dual. Nosotros los cristianos tenemos bastante culpa de esto, pero los otros, nuestros adversarios, se aprovecharon de esto. Y dijeron, ustedes los cristianos son muy buenos. Yo me acuerdo, estaba hablando con la diputada Sá, la ex diputada, María Antonieta, ¿no? Sá. Y nos decía, cuando estábamos allí en el Congreso, yo estoy yendo al Congreso a discutir diferentes leyes, y nos decía, ustedes legislen para el cielo, y déjennos que nosotros legislemos para la tierra. Es decir, en otras palabras, ustedes son allá, andan por la nebulosa, la nube 14, pero acá en la tierra se necesita esto. Ustedes son de la iglesia. Ahora esto ya no lo dijo él, pero es el argumento. Ustedes son de una cosa que se llama religión, es decir, que no pertenece al mundo real. Amados, primero yo quisiera decirles algo, porque nosotros hemos dicho cosas así. No, política y Jesús no tiene nada que ver, Jesús y educación no tiene nada que ver, Jesús y arte no tiene nada que ver. Amados, quisiera, si nosotros rompemos esta mentalidad dentro nuestro, podemos producir un tremendo cambio. Pero tenemos que romper primero la mentalidad dentro nuestro. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, usted recuerda lo que ellos dijeron. Los que vivían en esa tierra eran gigantes y nos veían a nosotros como langostas. Pero ese no era el problema, sino lo que vino después. Y nosotros nos veíamos a nosotros mismos como langostas. Ahí está el problema. No como ellos nos ven. No importa cómo ellos nos ven, si nosotros tenemos nuestra identidad en Dios. Ellos nos ven como langostas. Está bien. Tenemos langostas como la de Juan Luis Guerra, ¿no? La de las avispas. No importa cómo ellos nos ven. Lo importante es cómo nos vemos nosotros delante del Señor. Y hay veces nosotros nos vemos como langostas y decimos, no, tiene razón, no, nosotros no debemos meternos en eso, tiene razón. ¿Quién dijo eso? Los cristianos se metían en todo. Amados. Dejamos de hacer esto en la segunda mitad del siglo XX. Fueron los cristianos los que produjeron una revolución social, cultural y económica en Inglaterra. John Wesley, William Booth. Estos hombres fueron los que impidieron que entrara el comunismo. Si usted lee las obras de Marx, las obras de Marx estaban destinadas a Inglaterra. Se quedó con un premio Consuelo, Rusia, que no tenía principios cristianos. Pero en Inglaterra se levantó una alternativa profunda que fue el Evangelio, con John Wesley, que trajo justicia social, que trajo derecho a los trabajadores y no sucumbió al comunismo. ¿Se entendió? Y eso es lo que reconocen los historiadores hoy. Fue Lord Shaftesbury quien peleaba porque los niños no tuvieran que trabajar en las fábricas y logró grandes avances, un cristiano comprometido con el Señor. Fue William Carey, el misionero en la India que peleó para que la mujer no fuera quemada junto al hombre cuando el hombre moría. Eso se llamaba sati. Fue Gladys Aylward, una misionera en China, la que peleó para que las mujeres chinas que se le vendaban los pies, con tremendo dolor para ellas, y se le hacía caminar toda su vida así, con los pies chiquititos vendados. Ella terminó con esa costumbre, fue la que se opuso. Los cristianos produjeron tremendos cambios.
Porque el Evangelio no tiene una dimensión eclesiástica solamente. Sí, correcto. Tiene una dimensión en toda la sociedad. Amén. En toda la sociedad. Así es. La Biblia no es un libro de religión. No. ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén. Algunos quizás no lo entienden. Sí, ¿O lo entiende? sí. ¿Qué estoy diciendo? Sí. La Biblia no es un libro solo de religión. Tiene elementos de religión. Sí, Pero la Biblia es un libro también que te habla de negocios. sí. Así que negociantes, ¿hay algún negociante, comerciante acá? Muy bien, lea la Biblia, gracias. Lea la Biblia. Ah, perdón, los comerciantes, ¿dónde están otra vez? Ah, muy bien. ¿Me pueden hacer un favor? Renuncien. Hoy, ahora, si pueden ahora. Renuncien ahora mismo a ser comerciante, ¿está bien? Y conviértase en misionero en los negocios. Amén. Para eso tiene que ser comerciante, así que no deje de ser comerciante. Pero con otra mentalidad. Sí, correcto. Sí. Supe que hay profesores acá. ¿Dónde están los profesores? Renuncien. Ahora, por favor, si pueden renunciar ahora, ¿ya? ¿Y se convierten en qué? En misioneros a la educación. Sí, Así que tienen que ser profesores, no renuncien, sino cambien el chip. sí, sí. Es decir, que allí en la Biblia, ¿qué es educación bíblica? Educación desde una perspectiva bíblica. Que tengamos un colegio cristiano que se llame Ebenezer. No, señor. Que tengamos profesores cristianos. Es bueno eso, pero no es suficiente. Que tengamos 15 minutos de devocional por día. Tampoco. ¿Qué es? Significa que toda la educación está permeada por los principios de Dios. No la hora de religión. No. Tenemos profesores de religión y eso es una bendición. Sí. Pero tenemos que tomar mucho más. Tenemos que tomar la historia para Jesús. Tenemos que tomar la ciencia para Jesús. Tenemos que tomar la física para Jesús. La química. Las ciencias naturales. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Todo lo que respira. Ahí tenemos un profesor cristiano, ¿no? Un profesor cristiano de historia. Y él enseña historia de la misma manera en su colegio. Ahora, él ama a Dios, ¿eh? Va a la iglesia, ama a Dios, ora. Realmente no es un religioso así, no. Realmente ama a Dios, tiene un compromiso con Dios. Pero cuando enseña historia en su colegio, enseña historia igual que un profesor ateo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar? Cristianos pensando. ¿Quién? Arriesgue. La metodología. La metodología que le enseñamos. Muy bien, la metodología puede ser. Otra. Que dejan de hablar de Jesús, que él marcó la historia desde el principio. Dejan de hablar de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dejan de hablar de Jesús? A ver, ¿por qué el profesor de historia enseña la historia de igual manera que un profesor no cristiano, que un profesor ateo? Se siguen los contenidos que le da el ministerio. Pero podría seguir los contenidos, pero de otra manera. Influencia humanista. ¿Ya? Una vida cristiana y una vida secular. Porque pero él no quiere separarla. Él realmente quiere vivir los principios de Dios en todo. Pero enseña historia igual que un profesor ateo. ¿Por qué? Por miedo. No, él no tiene miedo. Él quiere vivir. ¿Por qué? Es mucho más sencillo, hermano. No lo espiritualicen. Es más sencillo. ¿Por qué fue? ¿Por qué les parece? Porque el material que recibe. Más que el material. La historia del mundo de Dios. ¿Dónde se entrenó ese profesor? Ah, En una universidad. ¿Qué línea de pensamiento tenía esa universidad cuando le enseñó? Humanista. Atea. Humanista atea. Le enseñó un tipo de historia y él repite lo que le enseñaron a él. sí. Y cuenta la historia tal cual se le enseñaron. Él sigue el programa, pero de acuerdo a cómo le enseñaron en la universidad. Tomemos el descubrimiento de América. Cristóbal Colón parte del puerto de Palos en agosto de 1492, al mando de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Los hermanos Yáñez Pinzón van con ellos, comandando los otros 2 barcos, la Niña y la Pinta. La pregunta es, ¿por qué él quería ir a América? Es capciosa esa pregunta. Bueno, no quería ir a América, ni sabía que existía. Quería abrir una ruta al oriente Al oriente. ¿Para qué quería abrir la ruta? para la mercancía. Para comerciar. ¿Usted sabe qué quería comerciar? Las especies. ¿Sabe qué son las especies?
son condimentos que en India son muy sabrosos. ¿Ya? ¡Wow! A los españoles les encantaban las especies de India. Entonces quería encontrar una nueva ruta. Porque por el lado de Europa ya había muchas guerras. ¿Te enseñaron algo así en el colegio? Muy bien. Es decir, lo que te enseñaron es que Colón fue a la India para encontrar una nueva ruta para comerciar las especies. ¿Es verdad esto? Sí. Sí. En parte. Ahora te voy a decir lo que Colón dice. No fue inteligencia ni sabiduría humana, ni la cartografía la que me llevó en este viaje, sino fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual Él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Firmado Colón. ¿Qué está diciendo allí? ¿Que él fue a la India qué? A predicar el Evangelio. Cuando alguien va a predicar el Evangelio a otro lugar, ¿cómo lo llaman a esa persona? Misionero. ¿Te enseñaron esto en el colegio? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no lo enseñaron? A mí tampoco me lo enseñaron. ¿Sabe por qué? Porque una cosmovisión atea no ve los principios espirituales, los pasa de largo. ¿Qué hace un profesor cristiano? Lo recupera y enseña la misma materia, pero evangelizando las ideas. Quiere decir que un profesor de historia comienza a reinterpretar la historia desde una perspectiva bíblica. 25 de septiembre. Esto está en el diario de Colón. Lo que estoy diciendo, las fuentes son el libro Profecías, que Colón, el único libro que escribió Colón, las cartas a Racolta, cartas a la reina Isabel, su diario y las cartas a su hijo, Diego. Todo esto está escrito por él. El 25 de septiembre las naves de Colón se quedan sin viento. Los marinos muy preocupados porque sin viento no podían ni avanzar ni retroceder. Morirían allí. Casi no les quedaba alimentos, estaban con las embarcaciones a mal traer y no encontraban tierra. Y Colón estaba muy preocupado. Y Colón comienza a orar al Señor. ¿Le explicaron esto? Y de pronto escucha la voz del Señor que le dice así. ¿Le dijeron que Dios le hablaba a Colón? Oh, bueno. Y le dice así: oh hombre de poca fe, ¿no abrí yo el mar rojo por medio de mi siervo Moisés? ¿No derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David? Oh hombre de poca fe, yo puedo hacer esto. Entonces Colón comienza a llorar. Todo esto lo relata él. Comienza a llorar entristecido y arrepintiéndose delante del Señor y clamando al Señor por su misericordia, y escucha una promesa del Señor que le va a dar honra. Lo va a honrar. ¿Le explicaron esto? 9 de octubre hay un motín a bordo. Los marinos ya estaban cansados cuando lo querían tirar al mar. Y entonces los hermanos Yáñez Pinzón lo rescatan y le dicen: Colón, ya había habido un motín el 6 de octubre. Colón, te damos 3 días. Si a los 3 días no encontramos tierra, hay que volverse porque te van a matar. 3 días te dan. Día 9, 10, 11 y al tercer día Rodrigo de Triana, desde el palo mayor de la embarcación llamada La Niña, grita: ¡tierra! Y era tierra, porque ya habían visto varias veces y eran ilusiones nomás. Y era tierra. Y cuando llegaron a tierra, a los que vieron allá los llamaron indios, porque creyó que había llegado a India. ¿Y sabe lo que dijo la tripulación de Colón? Siempre confiamos en ti. Así es el ser humano, ¿no? ¿Le explicaron todo esto? ¿Sabe lo que significa Colón? ¿Cuál es el nombre de Colón? Cristóbal. Cristóbal, que significa el llevador de Cristo. El que lleva a Cristo. El que anuncia a Cristo. ¡Wow! Por eso Colón tenía una convicción tan fuerte. Y Colón hizo un gran primer viaje. Estableció una relación con los indígenas maravillosa. Pero el segundo viaje se enamoró del oro. ¿Y qué dice la Biblia?
Nadie puede servir a dos señores. Y su llamamiento se vio sacudido. Colón fue llevado en cadenas a España. Y su biógrafo, que se llama Fray Bartolomé de las Casas, decía que ese fue el castigo que Dios le dio por oprimir a los indígenas. Pero el libro Profecías lo escribe entre el tercer y cuarto viaje, así que es posible que Colón se arrepintió de lo que hizo. ¿Ya? No lo sabemos porque después del cuarto viaje al poco tiempo murió, creo que en 1510. Entonces el asunto es, no nos contaron todo esto. ¿Usted sabe en cuántas historias de la historia está Dios presente? En todas. Solo hay que descubrirlo. Profesores cristianos que estudiaran una manera diferente, que fueran los documentos originales, que reinterpretan la historia. Eso es evangelizar las ideas. Podemos evangelizar la matemática. ¿Contamos juntos? Vamos. 0, 1, 2, 3. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta el infinito. Vamos para atrás. 0, menos 1, menos 2. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el infinito. Alumnos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? ¿Quién es? Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Wow! Pero usted está hablando de religión. No, estoy hablando de matemática. Estoy hablando del infinito hasta el infinito. Lo que pasa es que no hay otro que llene eso que Dios. Entonces justo coincide. Y hablamos de las ciencias naturales, de la anatomía. ¿Usted sabe por qué los bebés nacen sin dientes? Si no sabe, ¿por qué? A ver, yo creo que está acertando con él. ¿Por qué? Claro, porque si naciera con dientes, pobre mamá, la mordería. Entonces nace sin dientes. La pregunta hoy es, ¿a quién se le ocurrió? Eso se llama ley de previsión física. Y donde hay previsión, hay un previsor. Hablemos de zoología. Yo estaba en Suecia y dice que no había que tocar los nidos ahí. Porque si tú tocas un nido, cuando las aves se van de un lado a otro y emigran, al volver, vuelven al mismo nido. Increíble. ¿Sabe cómo hacen? Cuando van de Suecia a España o cuando van de Chile a Canadá para emigrar. Ya le voy a explicar. Van a una Shell y preguntan por un mapa. Y dicen, ¿dónde queda? No hacen así. ¿Qué hacen? Ley de instinto se llama. Ley de instinto. Donde hay ley, hay legislador. Ley de instinto. Y van para allá y vuelven a su nido. Oh, todo lo que respira, alaba a Dios. Amén. La educación, de la educación podemos hacer una, no voy a decir iglesia porque si no me van a entender, de la educación podemos hacer algo, un acto de adoración a Dios, de cada cosa que aprendemos. ¿Se da cuenta? Alumnos, hoy vamos a glorificar a Dios aprendiendo la vida de las abejas. Wow. Hoy vamos a aprender de la maravilla de Dios, hablando del pez arquero. Hoy vamos a hablar de la teoría de la entropía, la segunda ley de la relatividad, y vamos a glorificar a Dios. Dice así: todas las cosas van del orden al desorden naturalmente. Y para que vayan del desorden al orden, tiene que haber ¿qué? Un ordenador. Así dice la entropía, no es religión. La física dice eso. Alumnos, ayer dejamos todas las sillas desparramadas, con muchos papeles en el piso, con un olor no tan bueno tampoco. Y toda sucia la sala. Hoy volvimos y está todo ordenado. Los papeles ya no están más. Toda el aula está limpia y además hay desodorante ambiental. Quiero decirle, alumnos, cómo ocurrió esto. Por casualidad. Entonces una niñita de 8 años dice: profesor, profesor, yo vi que la señora María
entró acá y limpió toda la sala, recogió los papeles, tiró desodorante ambiental, arregló todo. No fue la casualidad, fue una señora, la señora María. Ah, entonces ustedes quieren decir que si las cosas se desordenan, para ordenarlas se necesita alguien que las ordene. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo se habrá ordenado? Uno dice, bueno, pero eso dice la Biblia. No, también lo dice el Big Bang. El Big Bang te explica cómo todo se desordenó. Lo que no te explica es cómo se ordenó. ¡Wow! Aquí está este Dios. Todo lo que respira, alaba a Dios. Pero ¿qué tiene que ver la educación con Cristo? Todo. Todo. Podemos cambiar la educación. Profesores, hay que comenzar a reunirse. ¿Sabe qué? A reinterpretar los programas de estudio. Ya estamos haciendo esto. En sociales, en matemáticas. Reinterpretarlos. Colocar al Señor. Esto es evangelizar el pensamiento. Pero podríamos evangelizar el pensamiento. Tengo que terminar como en 5 minutos. Y vamos a darle para pregunta. ¿Cómo evangelizamos el pensamiento? No, iba a decir, me perdí. ¿En dónde estaba? En el orden. Cambiar los planes de estudio. Ah, podemos cambiar los planes de estudio. Pero podemos también, imagínense un grupo, ¿cuántos profesores habrá en nuestras iglesias? No solamente en Coronel, en todo el país. Miles. Y empezamos a pensar bíblicamente la educación. Porque la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de la vida. Y si Jesucristo es el Señor, no es solamente el Señor de algo que se llama iglesia, sino es el Señor de todas las áreas de la sociedad. Es el Señor de los negocios. ¡Wow! ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero comerciante. ¿Qué significa? No, que usted entiende que soy cristiano, pero bueno. No entiendo. Que comerciante es comerciante. Y si tenemos una sola vida, en lugar de 2, sacamos el dualismo de nuestras vidas y llevamos a Jesucristo a que sea el Señor de nuestra vida en todas las áreas, pero no solamente el Señor de nuestra vida, sino el Señor de todo nuestro sector. Jesús dijo, id y hacer discípulos, ¿en qué? A ver, dígalo bien. Todas las naciones. A ver, dígamelo a alguien de corrido. Id y hacer discípulos Todas las naciones. a... Qué interesante, no dice en, dice a. ¿Qué significa que hay que hacer discípulos a toda la nación? No es en todas las naciones, sino es a la nación entera. No es a individuos, es a la nación. ¿Eso significa que todos se van a convertir a Cristo? No. Pero puede ser que Chile sea para Cristo sin que todos se conviertan a Cristo. Sí. Porque se calcula que si un 30% de la población vive los principios de Dios e influye en el pensamiento de la sociedad, tenemos una sociedad cristiana, aunque sea solo el 30%. Y nosotros vamos a ir creciendo. Y vamos a llegar posiblemente a un 30% en algún momento. Pero ese 30% puede ser un 30% completamente inútil, completamente pusilánime, completamente sin ningún tipo de efecto. Pero si empezamos a ver los principios de Dios y a entender que Jesucristo es el Señor de toda área de la vida, puede producirse una transformación. Y quiero decirles algo, un secretito o un deseo interior. ¿Cuánto es el porcentaje de evangélicos acá? Yo ya lo sé, pero quiero que lo repita. 62%. ¿No sería Coronel un excelente lugar para que fuera modelo a muchas otras ciudades de Chile, de Latinoamérica y del mundo de cómo puede cambiarse una sociedad para la gloria de Jesús? ¿No podría ser? Tiene 62%. Sí, no, pero muchos son nominales. No, está bien.
Con 30 nos alcanza. Pero de un 30 que entiende la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cómo produzco una transformación en la sociedad? No solamente cómo produzco transformación en individuos, aunque esto obviamente es parte, pero cómo produzco transformación en la sociedad. Para transformar una sociedad, no solamente hay que transformar conductas. Es muy categórico el testimonio que tenemos. Una persona que roba, se entrega a Cristo, deja de robar. Aleluya por eso. Pero además de conductas, hay que transformar las leyes. Hay que transformar las instituciones. Hay que crear nuevos ministerios. Hay que crear nuevas respuestas. Hay que cambiar una cultura por la cultura, por los principios bíblicos. Cambiar. ¿Se puede? Sí se puede. Primera cosa, estudiar la palabra del Señor. Estudiar la Biblia. Comerse la Biblia. Saberla de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y empezamos a colocar cada área de la sociedad bajo los principios de Dios. Podemos colocar el arte bajo los principios de Dios. Podemos colocar la política bajo los principios de Dios. Hermanos, el alcalde es cristiano acá, ¿no? No. ¿Ah, no? Bueno, pero los concejales todos son cristianos. No. Pero hay por lo menos 3 que son cristianos. Se dice. ¿Hay 3? ¿Por lo menos son evangélicos? Nominales. ¿Pero hay 3? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tienen que tener estos hombres o mujeres que estén ahí? Buen testimonio. ¿Tienen buen testimonio? ¿Tienen los principios bíblicos de gobierno? No. Entonces, nosotros tenemos que empezar a orar, no diciendo la política es sucia, no hay que meterse en política. No. Lo que tenemos que hacer, Señor, levanta los hombres y mujeres que van a estar allí. No necesitamos evangélicos con cosmovisión humanista atea. ¿Me entiendes? Como el profesor de historia. Necesitamos personas que aman al Señor, pero que han interpretado los principios bíblicos en el área del gobierno. Mire, por ejemplo, un principio bíblico en el área del gobierno. Yo le pregunté a la vicepresidenta de un partido que no voy a mencionar, ¿qué es política? Me dijo así: política es juego de poderes. ¿Cómo conquistar el poder? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo evitar que el otro te lo quite? Por eso muchas de las cosas que vemos hoy, de todos estos acontecimientos, Cabal, Sokimich y todo lo que anda de por medio, es porque se basa en esa filosofía. Comenzó con un tal Maquiavelo, que decía, el fin justifica los medios. Por lo tanto, tú puedes hacer cualquier cosa para conquistar el poder y mantenerlo. Ese es un concepto mundano, humanista, ateo, de lo que es política. Así que si un cristiano se mete en política, pero con ese concepto, no es política cristiana. ¿Me explico? Correcto. Es decir, puede ser cristiano en la iglesia, pero no entendió los principios de Dios en el área de la política. ¿Cuál es el principio de Dios en el área de la política? Los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Entonces no es juego de poderes, ¿no? Es servicio. ¡Wow! No se les llama servidores públicos. No se llama ministro. ¿Sabe lo que es un ministro? Un sirviente. Eso significa. Imagínense al ministro de Cultura, de Educación. ¿Cómo está sirviente? Te diría, yo soy el ministro. Sí, por eso, señor sirviente. El asunto es cristianos que comienzan a entender que están allí para servir.
Puede ser que él vaya a la iglesia, pero no entiende que está en política, porque ¿dónde aprendió a ser político? En la universidad u otros políticos no cristianos le enseñaron cómo se hace política en forma humanista atea. Cómo hacer parecer que parezca pero no es. Cómo prometer y no cumplir. Cómo hablar y... todo ese tipo de cosas. Le enseñaron esas cosas. Pero de pronto se levanta un cristiano que dice, entre nosotros no será así. Vamos a ser diferentes. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero es posible. Había un señor que vivía, un cristiano comprometido, vivía en un país de analfabetos. Casi todos eran pastores de ovejas. No pastores de pastores, sino pastores de ovejas. No tenían universidad, no tenían casi escuelas. Estaba prohibido reunirse sin autorización del gobierno. Es decir, un país muy controlado. País muy pobre. Y este hombre entendió que la Biblia no era un libro de religión. Y comenzó a utilizar la Biblia como sistema educacional para ese grupo de personas tan analfabetas. Y después comenzó a hacer negocios, porque la Biblia era un libro de negocios también. ¡Wow! Y le fue muy bien en los negocios. Y levantó 1000 grupos de discipulado. Y lo metieron preso. 10 años preso. En varias veces lo metieron. En total 10 años. Y la última vez, la oligarquía que dominaba esa nación de ignorantes se dio cuenta que los negocios producían impuestos para ellos. Es decir, para el gobierno. Entonces digo, lo sacaron de la cárcel y dijeron, sigue haciendo negocios. Total, con eso nos beneficiamos. El hombre sabiendo que la Biblia también es un libro de principios de política, de gobierno, levantó discípulos que intervinieron en la fundación de esta nueva república, de ese país de analfabetos y pobres que se llama Noruega. El país más rico hoy. El país con más libertad y mejor estatus de vida. La Biblia fue el fundamento. La Biblia fue el fundamento en Suiza. Yo estaba en una ciudad allí, en Lausanne, y vi un jardín lleno de flores. Como 2000 metros cuadrados de flores. Yo dije, wow, qué tremendo. Lo que más me impresionó es que no había cercas. No había hombre armado tampoco. No había guarda de noche ni de día. Y lo que más me impresionó es que las flores todavía estaban ahí. Yo pensé, si esto sucediera en Sudamérica, no habría ni flor y quizás ni tierra. Pero después me dijeron que había otro lugar donde uno podía sacar las flores, no hay guardias, nadie te cobra, pero hay una cajita donde tú pones el dinero. Calculas cuánto te cuesta la flor en el centro de la ciudad. Más allí puedes entrar, sacar las flores que necesitas y pones el dinero en la cajita. Yo pensé, si fuera en Sudamérica, no habría flores, no habría cajitas, no habría dinero, no habría qué. ¿Por qué esta gente actúa así? Entiéndame bien, esas naciones ya se apartaron de Dios. Hoy ya no son cristianos. Hace 50, 60 años comenzaron a apartarse. Pero pasaron 300 años bebiendo los principios de Dios. Y formó una cultura basada en la Biblia. Usted sabe que hay una organización, con esto voy a terminar y le voy a dar lugar a preguntas, ¿ya? Se llama Transparency International, que mide el grado de corrupción que hay en los países. Quiero decirles que Chile está bastante bien. Es uno de los países, antes del caso Cabal, Sofimich y todo esto, estaba bastante bien. Estaba en el puesto 22, lo cual es bastante bueno. Era el mejor de Sudamérica junto con Uruguay. Ahora vamos a ver la próxima evaluación donde estaremos. Pero de las 12 naciones menos corruptas, de las 12, y usted lo puede, busque Transparencia Internacional,
porque es año a año así, de las 12, 11 son protestantes, son evangélicas. De las 12, 11. Qué casualidad, ¿no? No es casualidad. Ah, es que nuestra religión es mejor que la católica. No, no es eso. ¿Sabe qué es? Que cuando esos países comenzaron, siglo XVI, fue el tiempo en que ocurrió la Reforma. Y la Reforma dijo así, la Biblia para todos. Y esos países tomaron la Biblia como su fundamento. Por ejemplo, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia. Todos esos países tomaron los principios de la Biblia. Y hoy esos países mantienen todavía muchos de los principios bíblicos, aunque en otras cosas ya se apartaron. Pero la raíz que quedó allí hizo que se incorporara a la cultura. La palabra de Dios cambió esas culturas. ¿Podríamos cambiar a través de la palabra de Dios? ¿Coronel? Podemos. Además, yo no le tengo tanto miedo ni a los gobiernos. ¿Sabe? El problema mayor no está como ellos nos ven. Es como nosotros nos vemos. Si comienza a producirse un cambio en nosotros, algo maravilloso puede ocurrir. ¿Por qué no nos reunimos de a dos y empezamos a orar por Coronel? De a dos aquí. Empezamos a orar. Clamamos a ti, Señor, por Coronel. Quizás Dios te dé alguna palabra. Y después vamos a tener un tiempito de preguntas. Dios mediante.